Mis hermanos, Dios les bendiga. Acompáñenme en oración para colocar esta enseñanza del día de hoy en las manos del Señor. Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Dios. Señor, en esta noche quiero colocar, Señor, toda esta enseñanza en tus manos, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Dios. Que no sea mero conocimiento, Señor, sino que sea tu palabra penetrando lo profundo de los corazones de las personas que estén escuchando, Señor, y que vayan a escuchar este mensaje. Pido que sea tu Espíritu Santo convenciéndoles de pecado, que seas tú iluminando sus mentes para que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Dios. Pido que seas tú, Señor. Pido que no tomes en cuenta mis debilidades, mis falencias, Señor, sino que seas tú, Dios, haciendo el trabajo en cada uno de los corazones de las personas que nos escucharán o que me escucharán, Señor. Que escucharán tu palabra por medio de mí. Toma el control, Señor. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y que sea tu Espíritu Santo recordándoles esta enseñanza, Señor, todos los días de nuestra vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con mis hermanos, a manera de resumen, hoy vamos a entrar o vamos a explicar el párrafo número 4 del capítulo número 8 que trata de Cristo el mediador. Sin embargo, quiero que recordemos lo que hemos aprendido de los capítulos número 6 y el capítulo número 7 de nuestra confesión de fe. El capítulo número 6 de nuestra confesión de fe trata acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y nosotros aprendimos, número 1, que Dios creó al hombre bueno, Dios creó al hombre perfecto. Sin embargo, Adán, como nuestro representante, decide libremente desobedecer la ley que Dios le dio. Por lo tanto, a causa de ese pecado, cayeron de su justicia y rectitud original. Así que, mis hermanos, por ese pecado, todos los hombres estamos o somos herederos de ese pecado, somos herederos de la muerte eterna. El pecado de Adán es imputado a nosotros, es cargado a nosotros. Y esa naturaleza corrompida del hombre ha sido transmitida a toda la humanidad. Esa naturaleza corrompida por causa del pecado de Adán ha sido transmitida de generación a generación a toda la humanidad. Por lo tanto, tenemos que decir que el hombre está incapacitado para querer todo bien que esté relacionado con la salvación. El hombre no quiere acercarse a Dios. Y por último aprendimos que hay un remanente de pecado que continúa en los creyentes hasta que partamos de esta tierra. Así, mis hermanos, teniendo en cuenta todo lo que he dicho anteriormente, se hace necesario entonces que Dios tome la iniciativa y establezca un pacto para librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Y por lo tanto, nuestro capítulo número 7 habla del pacto de Dios. Y ahí, en resumen, aprendimos que Dios voluntariamente decide hacer un pacto con los hombres. Además, vemos que al Señor le agradó hacer un pacto de gracia, un pacto gratuito en el que, valga la redundancia, gratuitamente va a ofrecer a los pecadores vida y salvación en Jesucristo. La pregunta es, ¿qué requiere el Señor para salvar a los pecadores? Esa es la pregunta. Requiere únicamente la fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos. Y este pacto de gracia ya vimos que se revela en el Evangelio e inicia con la promesa de la simiente en Génesis 3:15. Y continúa paso a paso, poco a poco, hasta su plena revelación en el Nuevo Testamento con el nuevo pacto.
Así las cosas, mis hermanos, ante este panorama de la caída del hombre, es necesario entonces que Dios tomara la iniciativa para realizar un pacto con esos hombres caídos y pecadores. Sin embargo, el hombre con sus fuerzas y en su estado caído no iba a poder cumplir todas las exigencias de la ley. Ya hemos visto o ya sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto, se hace necesario un mediador o un intermediario entre Dios y los hombres. Y es por eso que necesitamos un representante en ese pacto entre Dios y los hombres. Así las cosas, mis hermanos, las Escrituras y la confesión nos hablará detalladamente de ese mediador entre Dios y los hombres caídos. Y por eso la confesión viene a sistematizar esta enseñanza básicamente en 10 párrafos. Ya hemos visto 3. Y básicamente en el párrafo número 1 vemos que a Dios le agradó escoger y ordenar al Señor Jesucristo como nuestro mediador, número 1, como nuestro profeta, número 2, como nuestro sumo sacerdote y rey, número 3, y número 4, como nuestra cabeza y salvador de la iglesia. Todas esas cosas de acuerdo al pacto de redención o pacto intratrinitario hecho desde la eternidad. En el párrafo número 2 aprendimos sobre las dos naturalezas de Cristo. Es decir, Cristo es verdaderamente Dios y Cristo es verdaderamente hombre. El párrafo 2 nos enseña en resumen la encarnación de Cristo, es decir, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La semana pasada hablamos o estudiamos el párrafo 3 y básicamente el Señor Jesús era el único apto para desempeñar el cargo o el oficio de mediador y fiador. No había otra persona, solo Cristo podía y puede desempeñar este oficio de mediador. En el día de hoy, mis hermanos, vamos a estar estudiando el párrafo 4, párrafo número 4, y en resumen en este párrafo lo que vamos a aprender es una descripción que hace nuestra confesión de fe del oficio de mediador durante toda la historia, o una descripción histórica del oficio del mediador sobre la cual se fundamenta toda nuestra fe. En pocas palabras, el párrafo número 4 nos va a enseñar, número 1, que Jesús asume voluntariamente el oficio de mediador. Número 2, vamos a ver que se hace necesario que ese mediador naciera bajo las exigencias de la ley. Número 3, vamos a ver el cumplimiento. No solo tuvo que nacer bajo las exigencias de la ley, sino que tuvo que cumplir perfectamente esa ley. Número 4, Jesús se hace pecado y maldición por los hombres. Número 5, vamos a ver el sufrimiento de Jesús aquí en la tierra. Número 6, la crucifixión y muerte de Jesús. Número 7, la resurrección de Cristo. Número 8, la ascensión de Cristo. Número 9, Jesús como intercesor ante el Padre. Y por último vamos a ver que Él regresará para juzgar a todos los hombres y ángeles. Así que mis hermanos, teniendo en cuenta esta pequeña descripción histórica, vamos a leer el párrafo número 4. Párrafo número 4, capítulo número 8 de Cristo el Mediador. Párrafo dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio de mediador y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros
el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los hombres, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que murió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Así que, mis hermanos, el primer punto que vemos en nuestro párrafo es que Jesús asume voluntariamente el oficio de mediador. Nuestro párrafo claramente en la primera parte dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Ahora bien, miremos qué nos dice o qué nos dicen las Escrituras sobre esto que dice nuestra confesión de fe. Leamos Juan capítulo 10, versículo 14 al 18. Juan 10, versículo 14 al 18. Dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Y aquí está la clave: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí vemos que el Señor tiene el poder para colocar su vida y tiene poder para volverla a quitar. Y Él la pone voluntariamente. La segunda parte de nuestro párrafo nos muestra la necesidad del nacimiento de Jesús bajo las exigencias de la ley para que pudiera entonces desempeñar el oficio de mediador. Así que, mis hermanos, tenemos que afirmar que era necesario que el Señor Jesús naciera bajo la ley. Nuestra confesión bien nos dice: y para desempeñar el oficio de mediador, nació bajo la ley. Miremos lo que dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que, mis hermanos, el texto es muy explícito y nos dice que Él nació bajo la ley. Y no solo nació bajo la ley, sino que la cumplió perfectamente. Y ese es nuestro tercer punto, que trata sobre el cumplimiento de la ley y el castigo por nosotros. Miremos lo que dice nuestra confesión de fe en la tercera parte. La cumplió perfectamente, se refiere a la ley, y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Veamos Mateo 3:15. Mateo 3:15. El contexto de esta historia es el bautismo de Jesús, el bautizo de Jesús. Y Juan básicamente no quería bautizarlo y le estaba diciendo: no, más bien bautízame tú. Y Jesús le dice, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. La versión Nueva Traducción Viviente dice:
Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Este versículo, este pasaje de las Escrituras nos muestra que ciertamente Cristo cumplió toda la ley. Y ahora veamos el castigo que Él sufrió por nosotros, y eso lo podemos ver en Isaías 53, del 3 al 5. Isaías 53, del 3 al 5. Vamos a hablar del castigo que nosotros merecíamos. Dice la palabra del Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos una pequeña porción de lo que Jesús sufrió por nosotros, el castigo que Jesús sufrió por nosotros. El cuarto punto de nuestra confesión nos habla que Jesús se hace pecado y maldición por los hombres. Nuestra confesión dice, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Leamos 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él cumplió toda la ley, él vivió de acuerdo a toda la ley, de acuerdo a todos los mandamientos de la ley, pero sin embargo, él tuvo o se hizo pecado por nosotros. Él no cometió pecado, él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. El punto número 5 de nuestra confesión nos habla entonces del sufrimiento de Jesús. La confesión dice, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Aflicciones en su alma y sufrimientos en su cuerpo. Leamos Mateo, capítulo 26, del 36 al 39. Mateo, capítulo 26, del 36 al 39. Señor, unas horas antes de ser arrestado para ser crucificado, dice la palabra del Señor, entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis hermanos, el texto claramente nos dice que su alma estaba muy triste y le pidió al Señor básicamente que no morir de esa manera, pero así tenía que pasar, mis hermanos. Punto número 6 de nuestra confesión nos viene a hablar de la crucifixión y muerte de Jesús
sin ver corrupción o sin pecado, sin merecer morir así. Nuestra confesión dice, fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Veamos lo que nuestra Biblia dice acerca de esto. Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, era Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí vemos las dos naturalezas de Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí vemos que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y veamos Hechos 13. Vamos a ver que Él no vio corrupción, Él no cometió ningún pecado. Hechos 13, del 37 al 39, dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. El Señor no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En este pasaje vemos que Jesús no vio corrupción. Y el último versículo nos muestra que todo o que de todo por aquello que se fue dado por la ley de Moisés, nadie pudo ser justificado. Pero en Cristo somos justificados. Y hace una anotación: todo aquel que cree. No es toda la humanidad, es todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. El punto número 7 trata acerca de la resurrección de Cristo. El Señor no solo murió por nuestros pecados. Muchas veces nos quedamos en ese punto. Sí, el Señor murió, el Señor murió, el Señor murió, el Señor murió. No, Él también resucitó. Y por eso nuestro párrafo dice: al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió. Y el texto hace énfasis en que con el mismo cuerpo que Él murió, con ese mismo cuerpo Él resucitó. Leamos Juan 20, 19 al 20. Juan capítulo 20, del 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Este texto nos comprueba de que con el mismo cuerpo que el Señor murió, con ese mismo cuerpo resucitó. Tenía las marcas en sus manos y en su costado. Punto número 8 de nuestra confesión de fe habla de la ascensión de Cristo.
Y básicamente el párrafo dice, con el cual también ascendió al cielo. Él murió con su cuerpo, resucitó con ese mismo cuerpo que murió, y con ese mismo cuerpo Él ascendió a los cielos. Leamos Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera que el Señor ascendió, de esa misma manera Él vendrá a la tierra. El punto número 9 de nuestra confesión de fe nos habla de Jesús como intercesor ante el Padre. Jesús sigue realizando su función de mediador. Esa función la está cumpliendo actualmente. Y nuestra confesión dice, y allí en el cielo está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Leamos Romanos 8, versículos 33 al 34. Romanos 8, versículos 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Cristo murió, pero Cristo también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El texto nos deja claro que el Señor Jesús aún está intercediendo por nosotros. Y Primera de Juan 2:1 nos deja claro que el Señor Jesús es nuestro abogado. Leamos Primera de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado. Por último, mis hermanos, el punto número 10 de nuestra confesión de fe establece que el Señor Jesús regresará por segunda vez a la tierra. Ya no como cordero, sino como león para juzgar a todos los hombres y a todos los ángeles. Leamos lo que dice nuestra confesión, la parte 10, no el punto 10. Y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 40 al 43. Mateo 13, versículo 40 hasta el 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven para tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. 43, promesa para los justos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga, o el que tenga oídos para oír, oiga. Mis hermanos, el Señor Jesús regresará para juzgar a todo el mundo. Quiero finalizar leyendo nuevamente Hechos 1, versículos 9 al 11, haciendo énfasis en el versículo 11. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, el Señor regresará. El Señor regresará por su iglesia y el Señor juzgará al mundo entero. Quiero finalizar, mis hermanos, leyendo todo el párrafo 4 del capítulo 8 de Cristo el Mediador para que nos hagamos ya la idea general de todo el párrafo. Con todos los textos que leímos, creo que va a ser más fácil comprender este párrafo. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, el oficio de mediador. Y para desempeñarlo, nació bajo la ley. Era necesario que él naciera bajo las exigencias de la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción, sin ver pecado. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Mis hermanos, oremos y espero que esta enseñanza quede guardada en nuestros corazones y podamos recordarla durante toda nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Señor, ante la exposición de tu palabra, Dios, solamente debemos glorificarte, solamente queda darte la gloria a ti, Señor. Darte toda la gloria a ti, Señor, porque a ti te plació, Dios, hacer un pacto con los hombres pecadores, Señor, con los hombres que desobedecen tu ley. Señor, damos toda la gloria a ti por ese pacto, Dios. Gracias, Señor, por enviar a Cristo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por clavarlo en un madero. Gracias, Señor, porque ese sufrimiento de Jesús era para nosotros, Dios. Ese era el sufrimiento que nosotros merecíamos. Esa era la paga que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Dios. Pero a ti te plació, Señor, tener gracia para con nosotros y enviar a tu único Hijo a morir por nosotros en una cruz. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Dios, porque Él pudo, Señor, justificarnos gratuitamente, Señor, por medio de su sangre. Y gracias a su muerte, Señor, hoy podemos tener acceso confiadamente al trono de la gracia, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de que nosotros pecamos, contamos con Jesucristo como nuestro abogado. Contamos con Jesucristo como nuestro intercesor, Señor, ante ti. Y por eso es que tú tienes misericordia diariamente de nosotros, Señor. Gracias por Cristo, Dios. Gracias, Señor, porque Él murió, pero así también resucitó, Señor. Ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra tuya, Señor. Y muy pronto vendrá a la tierra para juzgar a toda la humanidad, Señor. Ya no vendrá como ese cordero
que fue colgado en un madero, Señor, que fue sacrificado, Señor, que padeció sufrimientos, que padeció dolores, Dios, ahora viene como un león por su iglesia. Señor, te damos toda la gloria en esta noche por Cristo, Dios. Y pedimos que seas tú recordándonos esta enseñanza, Señor, todos los días de nuestra vida. Porque en esto, Señor, está el fundamento de nuestra fe, Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe, Señor. Que Cristo vino a la tierra, se encarnó, habitó entre nosotros, se despojó a sí mismo de todo poder, Señor. Se humilló hasta lo sumo y murió por nosotros. Fue crucificado, pero también sabemos, Señor, que resucitó y hoy está sentado contigo, Dios. Gloria a ti, Señor. Solamente podemos glorificar tu nombre ante esa gracia inmerecida, ante ese favor inmerecido para con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, también que puedas tú guardarnos ahora que nos dirigimos hacia nuestros hogares. Está tu Espíritu Santo, Señor, guardándonos de todo mal, protegiéndonos del peligro, Señor. Guarda la vida de mis hermanos, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta enseñanza pueda quedar en nuestros corazones y podamos recordarla todos los momentos de nuestra vida. Muchas veces creemos que ya tenemos el conocimiento y no es necesario como que recordar esos sufrimientos y todo lo que Jesús hizo por nosotros. Yo creo que es necesario que recordemos esta enseñanza todos los días. Todos los días. El Señor murió por mí, el Señor murió por mí, el Señor murió por mí. Que mis hermanos, no siendo más, Dios les bendiga y nos vemos el domingo en el día del Señor, Dios mediante.